Muy buenas tardes, queridos amigos estudiantes. Qué alegría volvernos a encontrar aquí en el Face para en esta tarde abordar la séptima lección. Esta lección se refiere al área de física. Tomar lápiz y papel para poder abordar las siguientes preguntas. ¿A qué es proporcional la fuerza? Repito, según la segunda ley de Newton, ¿a qué es proporcional la fuerza? Alternativas: A la velocidad, B, al tiempo, C, a la aceleración. A la velocidad, B, al tiempo, C, a la aceleración. Pregunta 2. ¿Qué clase de movimiento describe un cuerpo sometido a ninguna fuerza? ¿Qué clase de movimiento describe un cuerpo sometido a ninguna fuerza? Respuestas: A, uniforme, B, elíptico, C, ondulante. A, uniforme, B, elíptico, C, ondulante. Pregunta 3. ¿Cuánto más rápido te muevas, ganas más peso o menos peso? Repito, cuanto más rápido te muevas, ganas más peso o menos peso. Alternativas: A, menos, B, más, C, igual. A, menos, B, más, C, igual. Pregunta número 4. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye. En cambio, repito la pregunta, la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye. En cambio, alternativa A, se conserva, B, se volatiliza, C, se evapora. A, se conserva, B, se volatiliza, C, se evapora. Te presento estas 4 primeras preguntas. Pasamos a la pregunta número 5.
¿Cómo se llama el tipo de materia que no emite ningún tipo de radiación electromagnética? ¿Cómo se llama el tipo de materia que no emite ningún tipo de radiación electromagnética? Respuestas: A, clara; B, disforme; C, oscura. A, clara; B, disforme; C, oscura. Pregunta 6. ¿Cómo se llaman las partículas elementales sin masa que componen la luz? ¿Cómo se llaman las partículas elementales sin masa que componen la luz? Respuesta A, protones; B, electrones; C, fotones. A, protones; B, electrones; C, fotones. Pregunta 7. ¿Qué carga tienen los electrones? ¿Qué carga tienen los electrones? A, positiva; B, negativa; C, neutra. A, positiva; B, negativa; C, neutra. Pregunta 8. ¿Qué principio físico ¿En qué principio físico funciona una lavadora? A, aceleración; B, centrifugación; C, maquinación. ¿Por qué principio físico funciona una lavadora? A, aceleración; B, centrifugación; C, maquinación. Te presento las preguntas 5 a la 8. Pasamos a la pregunta 9. ¿Cuál es la unidad de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades? ¿Cuál es la unidad de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades? A, Kelvin; B, Celsius; C, Fahrenheit. A, Kelvin; B, Celsius; C, Fahrenheit. Pregunta número 10. ¿Cómo se llama la radiación que emiten los agujeros negros? ¿Cómo se llama la radiación que emiten los agujeros negros? A, Hawking; B, Möbius; C, Führer. A, Hawking; B, Möbius; C, Führer. Pregunta 11. ¿A qué es igual la masa por la aceleración? ¿A qué es igual la masa por la aceleración? A, velocidad; B, tiempo; C, fuerza. Repito, A, velocidad; B, tiempo; C, fuerza. Pregunta 12.
¿Cuál es la unidad de la masa en el sistema internacional? ¿Cuál es la unidad de la masa en el sistema internacional? Respuestas: A, metro; B, litro; C, kilogramo. A, metro; B, litro; C, kilogramo. Te muestro las preguntas 9 a la 12. Las tres últimas preguntas. 13. ¿Cómo se llaman las magnitudes físicas que se pueden expresar solo con un número? ¿Cómo se llaman las magnitudes físicas que se pueden expresar solo con un número? A, moleculares; B, escalares; C, estelares. A, moleculares; B, escalares; C, estelares. Pregunta 14. ¿Qué rama de la mecánica estudia las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio? Repito, ¿qué rama de la mecánica estudia las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio? Respuestas: A, estática; B, dinámica; C, electrónica. A, estática; B, dinámica; C, electrónica. Y la última pregunta, 15. ¿Cómo interactúan dos cargas de distinto signo? ¿Cómo interactúan dos cargas de distinto signo? Respuestas: A, se repelen; B, se eliminan; C, se atraen. A, se repelen; B, se eliminan; C, se atraen. Te muestro estas tres últimas preguntas. Correcto. Son entonces las 15 preguntas que tenemos el día de hoy en física. Espero que ustedes hayan tomado debida nota y ahora procedan a resolver las respuestas correctas. Como todos los días, vamos a darles 10 minutos para que puedan absolver estas preguntas y colocar la respuesta correcta. Dentro de 10 minutos, entonces, estaremos conectados con estas preguntas de física que son sumamente interesantes y que debemos todos de dominar. Nos separamos entonces tan solo 10 minutitos
para poderles dar las respuestas correspondientes.